Yesenia, letra blanca, más que bienvenida. Más que bienvenida, pero llámeme Jessie, Jessie. en confianza. Sí, Ok. Yesenia era como cuando escuchábamos antes en El Chavo que le decían Federico. Como cuando mi esposa me dice Humberto. Exactamente. Cuando uno a veces se presenta, uno dice, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy encargada de redes sociales, directora de comunicación, y te puedo decir todo eso, pero yo no soy nada de eso, yo soy Jessie. A nosotros nos encanta proyectar, o nuestra visión es esa visión humana, ese ser humano que hay detrás de cada proyecto. ¿Cuánta gente que nos relacionamos siempre es, ay, él es la jefatura, él es el CEO, él es el gerente? Y no, ese es el podcast. No, nosotros somos gente vigente. Eso somos lo que queremos proyectar. Un podcast diferente. Un podcast que no es sacado de la manga. Un podcast que voy a utilizar una frase para introducirlo. En mi vida laboral en recursos humanos, siempre le dije a mis equipos, nosotros no somos los de los aplausos, somos los que generamos los aplausos. Somos las letras blancas al final de una película que nadie lee, pero en esas letras blancas están los efectos especiales, los dobles, los especialistas, los técnicos y los mejores para que esto sea una realidad. Se me ocurrió entonces presentarles en este 9º podcast cuáles son las letras blancas detrás de todo lo que hemos venido generando. Y por eso hoy nos acompaña Yesenia Rodríguez. Yesenia, letra blanca, más que bienvenida. Más que bienvenida, pero llámeme Jessie, en confianza. Sí, Ok. Yesenia era como cuando escuchábamos antes en El Chavo que le decían Federico. Ajá. Así me decía mi mamá cuando se enojaba. Entonces me gusta. Como cuando mi esposa me dice Humberto. Exactamente, así me siento yo con el Yesenia. Entonces el Jessie para mí está más que bueno. Como usted lo dice, don Humberto, nosotros somos los que estamos detrás de toda la magia que la gente ve. Nosotros ya con gente vigente hemos grabado 8 podcasts, lo hemos disfrutado montones. Yo, bueno, en lo personal, como es un proyecto totalmente diferente a lo que hemos venido trabajando, nos enriquece muchísimo. Yo recuerdo que después de cada podcast que estamos, usted y yo conversamos el gran rato. Claro. Eso me recordó, eso me dice, viera que cuando yo trabajaba. Comenzando por el primero, una frase que me encantó de Álvaro y que yo dije, wow. Cuando uno a veces se presenta, uno dice, por ejemplo, yo te puedo decir, yo soy encargada de redes sociales, directora de comunicación, y te puedo decir todo eso, pero yo no soy nada de eso, yo soy Jessie. Yo soy ese ser humano que está detrás de estas cámaras y que, don Humberto, el pelito, que jálese aquí, porque ustedes se tienen que ir bonitos. Entonces, cuando usted presenta a Álvaro y Álvaro dice, no, yo no soy el gerente general del centro de convenciones. Ajá, y ya él comienza a hablar de él. Yo soy Álvaro Rojas. Yo soy Álvaro Rojas. Yo soy Yesenia Rodríguez. Entonces, ese primer podcast a mí me caló montones cómo se introdujo él cómo inició el podcast, porque digo, cuánta gente que nos relacionamos siempre es, ay, él es la jefatura, él es el CEO, él es el gerente, y no, ese es el podcast. No, nosotros somos gente vigente. Eso somos lo que queremos proyectar. A nosotros nos encanta proyectar, o nuestra visión es esa visión humana, ese ser humano que hay detrás de cada proyecto. Por eso nosotros trabajamos, y en Ópalo Medio siempre hablamos de la empatía, porque vemos en el mercado muchas productoras que hablan de paquetes, esto y lo otro. Paquetes, hay montones, pero cada proyecto, yo lo que veo, yo soy muy, me voy más parte de me dirijo más a la parte humana, qué es lo que quiere.
a qué es lo que quiere llegar, cuáles son sus sueños, cuál es su historia. De esa manera podemos proyectar en cada podcast lo que quiere el cliente. Y es que eso hemos hecho, ¿sabes por qué? Porque cada vez que terminamos un tema, el primero con Álvaro, luego Paula, los invitados no han sido por casualidad. La comunidad Gente Vigente tiene un sentido y ese sentido apenas se está gestando en términos de ejecución. Yo lo que siento es que cada podcast nos ha traído la realidad de muchas personas. Cada uno de ellos se ve reflejado en la realidad de aquel que está compartiendo el momento que está viviendo en su rol laboral. Claro, nosotros hablamos de lo cotidiano. Cuando hablamos con Paula, que fue nuestro segundo podcast, que ella hablaba de todos los recursos humanos y cómo vivimos ese luto cuando nos despiden. Claro. Que no sabemos ni qué hacer. Y cómo hay profesionales que nos pueden guiar y decir, bueno, estás en este momento. Algunos, como ella decía, algunos pueden dejarse varios meses para ver cómo me pongo, ¿verdad? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo actualizar? ¿Qué tengo vigente? ¿Qué no? Pero hay otros que nos surge más y tenemos familia y tenemos que ver cómo comemos, ¿verdad? ¿Cómo pagamos la casa? Y entonces en cada podcast, por ejemplo, en ese, el de Doña Paula, a mí me encantó. Porque yo le dije, ¿cuántas personas? Más ahorita que en menos de un mes hemos visto cuántas empresas han despedido a miles de personas. Mi hermana trabaja en Amazon y ella acaba de experimentar el dolor de muchísimos compañeros y yo le hablaba de gente vigente. De hecho, le pasé el link porque le dije, ¿cuántos de ellos les da un podcast como esto una luz? ¿Qué hago ahora? Porque muchos se pueden deprimir, don Humberto, se pueden deprimir, pero para eso estamos nosotros. Ese tipo de podcast es el que le da a usted como una guía en qué hacer en esos momentos que la vida nos tira y uno tiene que decir, tengo que ver qué hago. Sí, y el otro día conversaba, no en un podcast, sino con un amigo que me dijo, mira, vi lo que están haciendo. Qué bueno que Gente Vigente apoye a gente que no tiene trabajo. Eso no es Gente Vigente. Eso no es Gente Vigente únicamente. Gente Vigente ha apoyado a personas con 18 años que van a entrar a una universidad y no tienen la menor idea de por dónde dirigir sus esfuerzos académicos, porque les gusta una u otra carrera. Con la evaluación que hacemos, con el test vocacional y profesional, han descubierto elementos interesantísimos. Hay un chico que su papá me dijo la semana pasada, está en Boston. ¿Por qué razón? Porque él ama el jazz, pero él quiere ser un experto, un músico en jazz, pero aprenderlo en la cuna del jazz. Y entonces el muchacho no solo terminó su carrera universitaria, sino que ahora está ampliando ese conocimiento desde el frente de donde él quería estar. Hemos ayudado personas que están a punto de sacar una maestría y nos dicen, no tengo la menor idea. A mí todo el mundo me dice que saque una maestría en administración de negocios, pero no sé. 25 años, 27 años. Hemos ayudado personas que con 30 años sienten que tienen una oportunidad en la empresa y no se da, otra oportunidad y no se da. Y a la tercera dicen, oye, estoy bien aquí, me tengo que ir o qué es lo que me hace falta. Nosotros tenemos una fórmula para medir la vigencia y la vigencia la medimos a los 18 años o a los 60 años. Exactamente. A mí el otro día me dijo un amigo que vino de una consultora, él es costarricense, trabaja en Houston, y me dijo, ¿cómo que haces todo con inteligencia artificial? Y le dije, sí, ¿cuántos años tenés? Le dije, 65. Y me dijo, hey, yo ni siquiera me he atrevido a entrar ahí. Ahora, te cuento algo. Cada podcast trae un mensaje. Ha traído elementos que le sirven a las personas que los escuchan como para no solo tomar decisiones, sino animarse a seguir vigentes o a ser vigentes o a averiguar
qué nivel de vigencia tienen y qué paso deben seguir. Yo recuerdo cuando finalizó un podcast donde vos dijiste, viera cómo me recuerda es un trabajo que yo tuve, porque todo lo que ustedes hablaron yo lo viví en carne propia. Sí, ese podcast a mí me llegó muchísimo, muchísimo, porque bien lo dice usted, don Humberto, las universidades nos dan toda esa capacitación, pero hay un valor agregado que no nos la dan, o no la da la experiencia, o no lo da esas ganas de seguir capacitándose, pero ¿en qué? En la empatía, de cómo resolver. En ese podcast que bien lo mencionas, hablaba de muchos temas de cómo hay puestos que se ponen sin ser capacitados. Entonces, soy ingeniera, tengo este puesto, pero tengo la capacidad. Claro. Claro, puedo dirigir un proyecto en mi experticia, en lo que yo estudié, pero no un proyecto es totalmente diferente a un proyecto humano, porque ahí no estoy diciendo levanten esta columna o hagan esto así, ahí son con seres humanos. Y Claro. en ese podcast que los invito a verlo, es bellísimo, pero bellísimo, cómo debemos humanizarnos. No somos activos de una empresa, somos seres humanos. Entonces, los de mi generación, jovenciticos todos, fuimos como adoctrinados, pienso yo, don Humberto, no sé si usted me corrige en ese sentido, que yo siento que a uno le decían, póngase la camiseta, tiene que contestar sábados y domingos, Dios guarde usted pedir un permiso para, no sé, para ver a un hijo, o un papá pedir permiso para un hijo, y la mamá dónde está. Hay una serie de cosas que no nos enseñan en las universidades, pero en gente vigente, eso es lo que estamos mostrando. Claro. Ese tipo de situaciones que a veces no sabemos resolver porque claramente no es parte de la malla curricular de una universidad, pero que es la vida real, que cuando sales a trabajar te vas a enfrentar en todo eso y si no sabes cómo manejarlo, es donde vemos gente con estrés, gente llena de ansiedad, que ahí hablamos, ahí viene el podcast de doña Paula, que ella hablaba muy claro de todo eso, de situaciones que se dan porque no somos capacitados en todos esos aspectos y por eso yo siento que este proyecto Gente Vigente le da ese valor agregado a todas esas personas que están en esa situación de incertidumbre, que no sé qué hacer, pero es porque no hay una guía. Mira, a como nunca nos enseñaron finanzas personales en la escuela o el colegio, en la universidad tampoco, primaria, secundaria, universidad, tampoco nos enseñaron de qué estamos hechos, cuáles son nuestros ingredientes, como lo decimos en la masterclass. Yo le pregunto a una persona, ¿quién es usted? ¿Qué es usted? ¿Para qué está usted? Cuando una persona tiene pleno conocimiento de sus ingredientes, como cualquier receta de cocina, ¿verdad? Como el casado costarricense, arroz, frijoles, picadillo, plátano maduro, pedacito de pollo, carne, ensalada. Esos son los ingredientes de un casado. ¿Cuáles son los ingredientes de una persona? En la masterclass, cuando yo les digo que el primer ingrediente es temperamento y les explico de dónde viene el temperamento, perdón, y lo voy a decir directo a la cámara. Cuando yo aprendí que era el temperamento, cambié como papá, cambié como esposo y cambié como persona. ¿Por qué? Porque el temperamento mío a veces explotaba, pero aprendí que el segundo ingrediente era carácter, que es aquel que controla, domina al temperamento y lo deja o no lo deja salir o lo mejor utiliza. Todo eso lo vemos en Gente Vigente. Vemos autoconocimiento, liderazgo personal, desarrollo de equipo. Vemos temas personales como, por ejemplo, una muchacha con la que hablé el fin de semana de cortesía. Quise ayudarle por lo que ella expresó. Y a hoy, estamos jueves. Esta conversación fue jueves pasado. A hoy no ha completado la segunda
evaluación que yo le pasé para apoyarle, porque no tiene computadora. Se le dañó. Yo no sé si todavía existirán lugares donde renten computadoras o familiares con otras computadoras, pero lo digo aquí y si ella lo va a escuchar, va a saber que yo estoy hablando de ella. No es que se te dañó la computadora, es que no estás segura y no has tomado la decisión personal de establecer un cambio. Si sigues haciendo lo mismo, vas a obtener lo mismo. Y si dices no puedo, no puedes. Y si dices sí puedo, sí puedes. En ambos casos tiene la razón la persona. Todo eso lo hemos visto en los podcasts. Todo eso, Humberto, y yo siento que muchas de esas malas decisiones es porque no sabemos realmente qué somos. Como usted bien lo dice, si yo supiera el potencial o entendemos el potencial que tenemos, nos dirigimos mejor, llegamos a la meta sin tanto golpe. ¿Por qué? Como usted lo dice, yo ya sé mis ingredientes, sé mis debilidades, sé mis fortalezas. Entonces, para llegar a la meta, ya sé cuáles son mis debilidades, trabajo mis debilidades para llegar a la meta. Esto porque a mí me encantó esa masterclass que tuvimos más o menos hace un mes y medio, muy linda. Pero la gente a veces solo quiere tener. Nada más. Sin ser. Y sin hacer. Y sin hacer. Que es un lema que usted tiene, que me encanta, que es ciertísimo, que queremos tener, no sé, tener el supercarro, tener una casa, poder viajar. Y están bien, los sueños están bien. Perfectos. Pero ¿qué estás haciendo? Y si no lo estás haciendo, ¿qué sos? O sea, es todo tan integral eso. A mí me encantó ese lema de ser, hacer y tener. Porque la cultura costarricense o la inmediatez que ahora se vive es que quiero todo ya, pero no estudio o no soy disciplinado, no me esfuerzo, quiero saber más de un tema. Leo, me capacito, veo podcast, pero hago algo, que es lo que aquí en cada podcast le queremos transmitir a la gente. Sus sueños son perfectos, pero alíñelos. Es que el tema de la inmediatez, vuelvo a la cámara otra vez, la inmediatez está matando la experiencia, la vigencia y los resultados. ¿Por qué? Porque hoy nadie te ve un video que dure más de 30 segundos. Exactamente. A mí me llamó un dueño de empresa para capacitarle a su plana gerencial en liderazgo. Y le dije, perfecto. Y le hice el programa a la medida. Pero luego me dio la posibilidad de darles capacitación 1 hora semanal. Y ojo, ojalá fuera de horario laboral. No, perdón, se están capacitando. Y se están capacitando para hacer mejor su trabajo. No es que usted tiene que esperar a que termine la jornada para que ellos de su tiempo inviertan. Lo que bien decía Kai Bonilla en uno de los podcasts, que son los micro hábitos de una empresa, porque a veces queremos cambios radicales y yo le voy a dar un ejemplo que a mí me pasa cuando gestiono redes sociales. A veces el cliente quiere que en 1 mes, 2 meses se venda, tengamos 5,000 seguidores, me escriban a reventar y yo les doy este ejemplo. Usted hoy y yo nos conocemos. Y don Humberto, ¿usted me pide matrimonio el mismo día que me conoce? Jamás. Hay casos extremos, pero jamás. Pero ¿usted qué hace? Enamora, le da confianza, le dice a la persona quién es, cuáles son sus valores, cuáles son sus propósitos. Lo mismo sucede en todos los ámbitos. Y eso yo lo explico con las redes sociales porque hay tantísima variedad que la gente piensa en la inmediatez y piensa que ya en 1 mes tengo todo ganado. Y no, el ser humano hay que entender eso. Por más redes sociales, por más lo que usted tenga en su empresa, usted va a tratar con un ser humano al otro lado. Entonces, cuando usted comprende eso, va diferente. Yo todavía no conozco nada que no se llegue a lograr sin un proceso. Y esto es un proceso. Ayer hablaba con una persona, sacábamos cuentas de lo que ocurrió con él. Él estaba en un impasse, estaba cambiando de trabajo. Y sí, habíamos hablado en el año 2005,
2005, o sea, hace 21 años. Y él tuvo una carrera meteórica, no digo que por haber conversado conmigo, pero muy probablemente lo que conversamos en aquel momento lo hizo reflexionar, analizar la ruta crítica de éxito y escoger la mejor. Hoy las personas, como vos decís, la inmediatez, quieren todo para ayer o antier. Y perdón, yo recuerdo que yo me preparé a mis 33 años porque dije a los 45 voy a tener tal cosa. O sea, estás hablando de 12 años. Yo sabía que en el medio iba a haber estudio, universidad, experiencia. El proceso. Y ojo, a los 45 no lo logré, lo logré a los 47. Es lo mismo, pero es un proceso. Y yo a esta persona le contaba ayer de dónde nace Gente Vigente, porque él me dijo, ¿de dónde? Y yo le dije, bueno, nace después de un podcast con Alan, podcast de Alan Loría, en donde yo me vengo en mi moto pensando que todo lo que yo le había dicho a Alan lo había aplicado conmigo y que podía ser una metodología para cumplir un proceso y convertirme en alguien vigente y apetecible para el mercado laboral, para una consultoría, para cualquier cosa que yo me quiera proponer. Don Humberto, hasta la gente que dice, no, yo en lo profesional no, pero hay que ser vigente en el día a día. Todo. En todo. Entonces no podemos decir, ay, no, yo no voy por ahí porque yo no soy profesional, o yo no voy por ahí porque ya no estoy trabajando. No, pero es que tenemos que ser vigentes en el día a día porque si no nos atropella todo. Claro. Y entonces vamos a llegar a un punto de que si la gente no me ayuda, no me hace las cosas, quedamos paralizados. Ahí generan más frustraciones que a la larga me van a enfermar más. Entonces yo digo, Gente Vigente es un proyecto que le va a enriquecer a usted íntegramente. Claro. Hablando de lo personal, de lo profesional, en las relaciones sociales que usted tiene, en todo eso. A mí me encantó con otro de nuestros invitados, don Miguel Safiano, cuando él hablaba de que él lo habían contratado en una empresa y decían que no, o sea, iban con números rojos y él fue a ver la planta y cuando él fue a los baños, a los servicios sanitarios de donde iban toda esa gente, era un chiquero y que él lo cambió. Pero cuando lo cambian, la misma gente comenzó a robar las cosas y que él al final dice, yo llegué y les dije, tienen esto, si se lo siguen robando, se cierra esto y vuelven a lo anterior. Pero, ¿qué hizo? Para mí, ¿qué hizo don Miguel? No se fue a hablar con las altas gerencias, él fue a la raíz de todo y esto es Gente Vigente y no es a la raíz de ver qué son las cosas que tenemos que mejorar, porque por lo superficial, como hubiera podido hacer el don Miguel, hablar con la gerencia y ver cómo se arreglan las cosas, iba a ser solo un maquillaje. Claro. Pero cuando usted va a la raíz de cada ser humano, ahí es donde comienzan los cambios reales, don Humberto. Yo me puse a leer muchísimo sobre Gente Vigente cuando Humberto nos habló de este proyecto, que fue una diosidad, como él bien lo dice. Yo me enamoré desde un principio, yo se lo dije a usted, yo lo comento con mi familia y yo a mi edad, en este poco tiempo, me ha dado un giro, pero así, increíble, cómo veo los procesos, cómo veo las cosas. Porque al no tener, como bien lo dicen, al no saber uno bien cómo ir en el proceso, uno va chocando o tal vez dura más, pero cuando uno tiene ese autoconocimiento, uno dice, bueno, quiero esta meta, no soy tan bueno en esto, tengo que reforzarlo, o bueno, necesito a alguien que me asesore, que me acompañe, porque yo creo que más de la palabra a mí me gusta más como el acompañamiento que un asesoramiento, porque el acompañamiento yo lo veo como en el proceso para alcanzar la meta. Entonces todo esto a mí me ha entusiasmado. Invito a la gente que nos está viendo que se meta en nuestro canal de Gente Vigente. Estamos en todas las redes sociales porque hay un tema como específico para cada parte de mi ser, la parte profesional, cuando he pasado una situación complicada, cuando tengo que liderar, que eso es otro tema, don Humberto.
El tema de liderar, Wow, se las trae. porque todos dicen soy líder. Ocupo una posición de liderazgo, pero difícilmente tengo las dos cualidades. La ocupo y soy. Exactamente. Y algo que a mí me impactó, que lo había dicho Álvaro, es cuando un líder, un verdadero líder, se deja liderar. ¿Cómo cuesta, Humberto? Porque yo he tenido experiencias donde aunque yo sea la profesional, el cliente dice, no, pero hágalo así. Yo le doy la explicación técnica, la forma más cercana, para tampoco, no decir con los tacos de frente, porque hay que mostrar la empatía. Y sin embargo, no, 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 no. Entonces, yo digo, mucha gente se dice ser líder, pero en ningún momento se deja liderar. Qué complicado. Bueno, yo lo veo sumamente complicado Vos sabés ese que punto. eso que estás diciendo en uno de los podcasts, yo lo vi reflejado en el de Guillermo Jope. Él de piloto de aviación comercial, a mentor y coach, utilizando los principios de la aviación. Un piloto, no conozco verdaderamente el caso de cambio de Guillermo a profundidad, pero un piloto o cualquiera que se le acabó la oportunidad laboral por A o B razones, no puede decir, ¿y ahora qué hago? O sea, una persona tiene que tener la certeza de que pase lo que pase, ya sabe lo que va a hacer mañana, ¿verdad? No es fácil, porque a mí en el 2016, el primer día de trabajar solo, como dijo Tania Molina en el podcast número 8, el anterior, no hay nada mejor que ser el jefe de uno mismo, ¿verdad? Y entonces el primer día a las 8:30, yo no había hecho nada y estaba preocupado porque yo dije, Dios mío, tengo que estar produciendo, porque venía con aquel adoctrinamiento que nos habían dado en las empresas. Y ese adoctrinamiento existió y ahorita me voy a referir a Y él. eso es durísimo, eso es durísimo. Yo de tantas experiencias, yo creo que cuando hablamos de, cuando somos nuestros propios jefes, porque nosotros tomamos esa misma decisión, pero nosotros fue en el 2022 que ya uno llega a un punto como que dice, ay, quiero algo diferente, quiero tiempo. No sé si es que a uno llega como un discernimiento que uno dice, quiero vida, quiero vida. ¿Por qué? Porque eso que bien lo menciona, que ya a las 8:30 usted se sentía incómodo por no trabajar, es porque uno llega a una organización y de 8 a 5, y si usted tiene un ratito libre, eh, te estoy pagando, y ese rato libre, ¿qué pasa? A ver, que es mentira que una persona trabaje 8 a 5. Eso es imposible, no estamos hechos para eso. Entonces, cuando uno toma la decisión, lo decía muy bien don Alan Loría, a veces tomamos la decisión, ya sea porque queremos o porque no nos queda emprender, porque no nos queda de otra o porque lo decidimos. Pero yo creo que cuando entramos a este mundo, cuando uno decide y se toma ya, Eso es otra cosa. es otro mundo. Es otra cosa. Es otra cosa, es donde uno entiende. Y yo agradezco, yo siempre he dicho, muchos años en una organización, tengo muy, ¿cómo lo explico? Tengo experiencias que no me gustaría nunca repetir, pero como yo siempre digo, de todas las experiencias yo le saco lo mejor. A mí me vacilaba una vez una hermana y me decía, porque anduve con un fulano y ella no lo quería. Y ella le veía todo lo malo. Y ella me decía, cuando terminé con el fulano, y ahora usted que es tan positiva, ¿qué le saca de eso? Y le digo, claro, ¿cómo que le saco? Le saco que ya sé lo que no quiero de una pareja. Entonces, así vamos en la vida, así vamos en los trabajos, todo eso que usted dice, Dios mío, lo que viví. Y cuando uno llega a una comunidad como gente vigente, entiende que lo que dábamos por la normalidad no era normal, don Humberto. Cuando te exigían respuestas un sábado en la tarde, un domingo en la mañana, cuando un permiso, Dios mío, ¿cómo lo hago? ¿Cómo se lo digo? Porque se va a enojar. Pero te voy a decir algo en honor a la verdad. Yo trabajé en 9 empresas en mi vida laboral. De las 9, rescato 3.
3 que sí eran, y lo dije en un podcast, walk the talk. O sea, lo que decían era lo que hacían. Lo que pensaban, lo que decían era lo que hacían, ¿verdad? Estas empresas, sí, efectivamente, te pedían lealtad, sentido de pertenencia, identidad, pero era recíproco porque al pedirlo también te estaban dando no solo condiciones, sino quizás las mejores herramientas laborales para poder alcanzarlo. Pero entonces nacieron unas empresas vivillas, las que leyeron a los mejores, a estos 3. Y esas empresas vivillas leyeron libros de negocios en donde, ¿cómo logró el éxito tal empresa? Lo logró haciendo esto con su gente. Entonces empezaron a usar las mismas frases. Sentido de pertenencia, lealtad, identidad, ponerse la camiseta. Pero no eran walk the talk. Ni lo pensaban, ni lo hacían, pero sí lo decían. Yo vi empresas en donde me pedían dar un comunicado que no era cierto, no era real, y por eso en algunas veces me fui o me fueron de empresas. Y lo digo con orgullo, me fueron de empresas simplemente porque yo les dije, o sea, eso no es correcto, no puede ser así. Ahí vamos a lo que usted decía, ser, hacer y tener. La empresa quiere tener, pero sin hacer y mucho menos sin ser. Claro. Entonces le exigen bueno, es que no le dicen ni a los colaboradores, a los funcionarios, a los que me trabajan, que den algo que ellos no proyectan. Qué complicado es querer que haya una mejor salud en nuestros colaboradores o en el personal, que esa salud es tan importante, pero tan importante. Don Humberto, si usted tiene gente bien mentalmente, el cuerpito, todo. Y es baratísimo. Es mejor tener a las personas así, que es una inversión, porque todo es una inversión, eso lo comprendo. Pero ¿qué te sale más caro? ¿Una inversión o luego ver cómo arregla todo un departamento, como lo han dicho muchos de los invitados, que hacen llegan y aquello es un desorden y dicen, ¿y ahora cómo ordeno eso si no tiene ni pies ni cabeza? Sí. Y te voy a decir algo porque otra vez nos gana el tiempo, qué pereza, pero nos ganó el tiempo. Ya me hicieron señas. Todo el público, como dijo Tania en su podcast, todo el público está clamando. No, pero ¿sabe qué decía Tania cuando estábamos nosotros? Es que si yo no corto, me cobran el minuto, nos decía antes vacilando. No, lo que quería decir es que en todos y cada uno de los podcasts, en el balance de las personas que han estado con nosotros, lo rico de lo que habló Alan con respecto al edadismo. O sea, perdón, yo he estado con personas que se sienten acabadas con 50 años. Yo les digo, hey, gente, dentro de 15 van a estar donde estoy yo, ¿y qué van a hacer? Cuando hablamos con Sadie de esa experiencia ejecutiva, perdón, Sadie estuvo en grandes ligas y todo lo que comentó ella Es que es un balance, don Humberto. es un balance. La misma Kai cuando llega a una empresa que le piden y ella lo hace a la medida, con amor, y quieren que sea la semilla que sembró hoy, se recoja fruto al mediodía y lo vendan en la noche. Así no funciona, no funciona, todo es un proceso. Todo es un proceso y la gente que no se siente vigente, tenga 50 años o tenga 30 años, todos tenemos algo que aportar, pero eso cuando no conocemos qué tenemos, todas esas herramientas, que son las que en la masterclass las vemos. ¿Por qué? Porque decía Sadie, una persona con 50 años tiene toda la experticia, que tiene un muchacho muy joven, la tecnología. Tenemos, o sea, si agarramos el joven y la persona con un poco más de experiencia, el equipo se enriquece increíble. Pero eso es lo que tenemos que tener muy claros, que la vigencia se puede perder a los 20 años. Claro. Como a los 60. Claro. Entonces, lo importante de esto es conocerme, quién soy, qué hago, para tenerlo. Y para eso está
nuestra comunidad, gente vigente, para darle esa guía a las personas, porque muchos muchachos pueden salir recién de la universidad, los ponen a trabajar, ojalá liderar un equipo. Cuando les dan clases de liderazgo en la universidad, y me va a escuchar porque yo sé, Jessica Barrantes, una de las top boys de LinkedIn, Costa Rica, ella estuvo para mí en un grupo privilegiado de estudiantes en la Universidad de Costa Rica en la maestría de psicología de las organizaciones. Ella y todo su grupo volaron. Todo ese grupo ha ocupado posiciones claves en empresas muy, muy destacadas. Ella lo ocupó, hoy trabaja en su emprendimiento. Y el curso que nosotros planeamos con el director de la carrera para ellos fue un curso de desarrollo de habilidades gerenciales. Cuando ellos recibieron liderazgo, cuando ellos recibieron cómo hacer un equipo de alto desempeño, cuando ellos recibieron cómo deben ser las relaciones interpersonales laborales con las personas a partir de principios, valores, compromisos, cómo se toman decisiones en una organización, ellos dijeron, wow, nadie enseña eso. Y cuando nosotros tuvimos esa oportunidad, de verdad que estas personas tuvieron un cambio radical y es lo que hacemos en Gente Vigente. Nosotros hacemos cambios de pensamiento. Y yo quisiera mencionar, don Humberto, porque ya siento que nos están diciendo que ya, cuando a uno le dan un puesto, uno debería ser consciente. Soy ingeniero, soy contador, soy diseñadora, pero tengo la capacidad. Porque yo creo que cuando usted realmente entiende que va a liderar seres humanos, usted dice, ok, pero un momento, necesito capacitarme, necesito conocer las reglas del juego. ¿Por qué? Porque entonces ahí es un fallo que puede ocurrir con las empresas porque pongo a alguien muy capacitado en su área, pero no sabe tratar a las personas. ¿Y quiénes son? O sea, las personas son la empresa. Si no tenemos las personas contentas, motivadas, entonces esa conciencia de saber que tengo el conocimiento, pero necesito capacitarme, para eso estamos nosotros. Gracias. Gracias, Jessy, por tu tiempo. Gracias porque sacamos las letras blancas a la realidad. Gracias a vos y a Johnny, que está encargado de las cámaras y la filmación. Ahí se está aplaudiendo y espero muy pronto volver a conversar. En Gente Vigente definimos una fórmula para medir la vigencia de las personas. El índice de vigencia de una persona está compuesto por la sumatoria de experiencia, nuevas habilidades humanas, nuevas habilidades digitales, la determinación de agregar valor, todo multiplicado por actitud, porque sin actitud al 100 no lo vamos a lograr. Hace muchos años, recuerdo una librería de Cartago sacó unos stickers que decían, cambia tu actitud y todo cambiará. Y yo me he puesto a pensar hoy si basta solo con tener actitud positiva. Yo diría, ya no se vale el cambia tu actitud y todo cambiará. Diría, cambia tu forma de pensar y todo cambiará. Muchas gracias por acompañarnos hoy en un podcast más de Gente Vigente con las letras blancas de lo que escribimos al final de cada capítulo. Espero nos sigan acompañando. Muchas gracias.